¿Qué tal, amigos? En esta ocasión les presentamos una conversación que Mex y yo tuvimos con Gus Grillasca. Gus es una persona que ha estado en el ecosistema por mucho tiempo, es un apasionado de la innovación y de la tecnología. De hecho, él es el primer mexicano que creó un NFT, entonces es de los OGs de Latinoamérica. Además, a Gus le encanta debatir temas de filosofía como libertarismo y anarquismo, entonces la plática se puso bastante buena. Espero que les guste mucho. También aprovecho para comentarles que Algorand sacó un bootcamp para este próximo 29 de mayo, en el que en solo 4 días van a poder desarrollar una DApp desde cero. Entonces aquí abajo les dejo el registro para que se unan y aprovechen la oportunidad. Y bueno, sin más preámbulos, les dejo con Gus Grillasca. Bienvenidos a otro episodio de Proof of Value. Maxi, bienvenido. Gracias, Diego. En esta ocasión nos acompaña Gus Grillasca. Bueno, lo acompañamos nosotros porque nos recibió en su casa. Gus, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por venir. Este es Casa Patricio, es un estudio de arte y de tecnología en el que hay un montón de disciplinas diferentes. Y aquí tengo mi oficina junto con mis hermanos y colaboradores y amigos. Que en la plaquita, para si alguien viene en un futuro, hay una plaquita en la entrada que dice que es la casa representativa de Liberland en México. Es la oficina representativa de Liberland en México. ¿Eso qué quiere decir? ¿Y por qué no embajada o consulado? Pues ¿Todavía no se puede? la cuestión con poner embajada o consulado es que esos son términos oficiales que tienen que estar reconocidos para que realmente sea una embajada o un consulado, tiene que estar reconocido por el gobierno mexicano. Y evidentemente, pues a Liberland no la reconoce el gobierno mexicano todavía, quién sabe. Entonces es nada más como una oficina representativa del proyecto de Liberland, que es un proyecto de Estado-Nación que tiene un pequeño territorio en la ex Yugoslavia, entre Serbia y Croacia, y entonces es un grupo de gente de ideas libertarias y que quieren operar con tecnología como Bitcoin, para tener una economía transparente y auditable. Y a partir de ahí ellos tomaron un territorio, lo quieren hacer soberano y más bien es como una comunidad que busca tener reconocimiento en su independencia y en su soberanía para organizarse, ¿no? Entonces, a ellos yo los conozco desde hace muchos años. Al presidente lo conocí creo que en 2016 o 17. Y ¿En dónde lo entonces, conociste? lo conocí aquí en México en un hotel porque ellos vienen todos los años a México a un evento muy famoso que lleva 9 ediciones que se llama Anarcapulco. Es un congreso de anarquismo muy grande que se lleva a cabo en Acapulco todos los años, desde hace 9 años. Este año en febrero fue su 9.ª edición. Y entonces ellos, como libertarios, anarquistas, para los que no lo sepan, es una filosofía política libertaria. Ellos, los de Liberland, vienen todos los años a Acapulco, a ese congreso. Y yo los conocí así, en 2016 o 17. Y entonces, a partir de ahí, pues nada, he estado en contacto con el presidente y con algunos de los ministros. Y el año pasado, que teníamos aquí una meetup de Bitcoin en este estudio, ellos también de casualidad estaban aquí por México, que vinieron a otro evento y vinieron a la meetup, les gustó mucho el espacio y me propusieron que si podíamos hacer aquí una oficina representativa. Les dije que sí, por supuesto. Y ellos patrocinaron un evento muy grande que hicimos en febrero, que salió increíble. Y bueno, a partir de ahí, pues es una colaboración, vamos a ver. O sea, realmente yo creo que pues se necesita que ellos tengan un código postal a donde les lleguen cartas o un lugar donde reunirse de vez en cuando y pues nosotros le estamos echando la mano porque pues, también la gente que estamos en este estudio somos muy creyentes pues de la soberanía individual y de las ideas de libertad. Entonces la idea es que haya cada vez más proyectos como estos, que los hay, en los que la gente se organice para tener independencia y no estar atados a una jurisdicción, ¿no? Ese es un... Oye, por ejemplo, en esta casa, si yo tengo un proyecto, ¿puedo venir aquí a hacer algo con ustedes o está como Sí, sí, por cerrado? supuesto. O sea, evidentemente, pues nosotros hacemos una curaduría de los proyectos con los Sí. que colaboramos, ¿no? Y toda la gente con la que tenemos alguna colaboración puede venir aquí a trabajar. O sea, tenemos como una área común allá abajo que ya la vieron ustedes, que es como un coworking. Tenemos mesas y la gente viene y trabaja aquí. Entonces, hay varios proyectos ya actualmente. Por ejemplo, pues yo tengo este estudio, esta oficina que es mi estudio creativo. Aquí genero arte como esta F, ¿no? Que la F for Fake se llama. Es una, es una obra, es originalmente, esta es una representación física de un NFT que está en una serie, en una colección que se llaman los Fake Rares. Que son una colección de cripto coleccionables en Bitcoin. Entonces, este tipo de cosas las hago aquí, hago arte digital, hago varias otras cosas,
tengo mi podcast con Lorena, que se llama el Cypherpunkcast. Tengo también un equipo de desarrollo con los que tenemos algunos clientes con los que desarrollamos software. Y además doy talleres y workshops, ¿no? Pláticas sobre Bitcoin, workshops sobre tecnología en general. Te veo muy activo en eventos donde se pueda llegar a platicar sobre la historia NFT, sobre historia de Bitcoin. Sí, justo la gente me invita mucho a cosas relacionadas con NFTs porque soy muy pionero. Entonces, más allá de que yo sea demasiado activo o esté en todos los proyectos, pues más bien como que yo estuve muy pronto en el mundo del desarrollo de los NFTs. De hecho, antier nos comentaron que creo que tú eras la primera persona en México que compró un NFT, No, ¿qué hizo? que lo hiciste. Ajá. O sea, yo tengo el primer cripto coleccionable que yo hice en octubre de 2016. Esto es por lo menos 2 años antes que cualquier otro artista que yo conozca, de aquí de México y de Latinoamérica. Fue muy pronto. ¿Qué te llamó? ¿Cómo supiste? Igual empezando por ahí del background, ¿cómo lo descubriste? ¿Dónde lo viste? ¿Cómo estuvo Siempre has sido eso? artista, también de ese Sí, proceso. mira, yo siempre he sido ilustrador y artista de alguna forma, pues desde chiquito por curiosidad y por inquietud, pero yo estudié ingeniería. Yo soy ingeniero químico, tengo una especialidad en bioquímica. Trabajé casi bueno, muchísimos años de mi vida en la industria farmacéutica, en la industria de los polímeros, en la industria del reciclaje. Y poco a poco me fui interesando más por temas de Bitcoin. Yo en 2014, 15, que fue como cuando estaba buscando alternativas a la empresa que tenía, yo tenía una empresa de reciclaje de celulosa en Barcelona y estaba justo en un momento en el que la empresa estaba empezando a cambiar el enfoque y yo viviendo en otro país y viajando mucho también porque tenía una novia que vivía en Bruselas, entonces todo el tiempo estaba tomando aviones, yendo de un lugar a otro. También hice mi tesis de maestría en Austria, entonces como que, y aparte viviendo en Europa, viajas mucho todo el tiempo, ¿no? Y aparte, bueno, obviamente venía aquí a México y tal. Y una de las cosas que me di cuenta desde el principio es que el sistema bancario a mí no me servía. Y a la gente que viaja mucho no le sirve. Incluso la gente que vive en Europa y viaja mucho entre los países no se da cuenta porque está dentro de la eurozona. Pero si eres una persona que vive en un país como México y viajas mucho a Estados Unidos, a Europa, a Latinoamérica, te das cuenta de que el sistema bancario pues, es más un sistema de control social que realmente una plataforma que funcione para que haya una economía saludable. O sea, no va por ahí, ese no es el incentivo del sistema bancario. Entonces, por ahí me empecé a dar cuenta de esos problemas. Por otro lado, por temas ideológicos también, yo siempre he tenido una línea, estudié unos años filosofía y siempre he tenido como una tendencia libertaria anarquista y a diferencia de mucha gente que cree que el anarquismo es así como una especie de terrorismo, o sea, yo sabía desde que tengo 20 años que el anarquismo es una filosofía política libertaria. Y viviendo también en Barcelona, donde ha habido históricamente unos movimientos anarquistas muy importantes, también estaba como en el momento ideal, en el lugar adecuado. Había en Barcelona una comunidad de bitcoiners muy potente desde muy pronto, o sea, desde 2009, 2010, hubo grupos de muy pioneros, bitcoiners, que se pusieron a organizar meetups y desarrollar cosas. Entonces, pues por casualidad yo empecé también unos años después en involucrarme en esa comunidad y ahí fue que empecé a querer cada vez más trabajar en temas de Bitcoin. Y en 2016, de casualidad, yo estaba aquí de viaje en Canadá y unos amigos me enseñaron el Rare PP Directory, ¿no? Que es un directorio como el de los fake rares, pero fue el pionero. Y yo entré desde muy temprano, desde que se abrió el directorio y empezaron a intercambiar las tarjetas y empezaron a hacer los primeros cripto coleccionables. Y obviamente pues nos dimos todos cuenta de que esto tenía mucha importancia, pero como que todavía no terminábamos de entender si era nada más una fiebre temporal, si iba a tener adopción. Pero pues bueno, con los años nada más hemos visto que ha crecido y ha crecido. Y eso es lo que también me ha generado pues un poco de popularidad en México y Latinoamérica, ¿no? Y en Estados Unidos también. ¿En qué red empezaron, por ejemplo, esos primeros? ¿Namecoin o era Counterparty? Fue después de Namecoin, fue en Counterparty. O sea, en Namecoin también hubo varios experimentos, pero nunca tuvieron mercado. Esta es la primera vez con Counterparty en Bitcoin
que hay un mercado para estos coleccionables, ¿no? Y se forma la primera colección que tiene demanda y la gente está dispuesta a pagar por eso, aunque sea muy poquito, pero te pagaban. Entonces era muy impresionante tú hacer tu diseño, tu tarjeta, ponerla a la venta y que al otro día, pum, te llegara Bitcoin a tu cartera, ¿no? Ese ejercicio fue muy revelador para pues, muchísimos de nosotros, que en ese momento éramos muy poquitos, pues, pero muchísimos porque fuimos creciendo con el tiempo, ¿no? Cada vez más y más. Pero ¿qué opinas también de que empiecen artistas a diseñar cosas, a hacer memes, a toda una cultura que luego pues atrae olas de adopción enormes? Que luego esa tecnología se usa para otras cosas. ¿Por qué crees que ese sea el medio con el que está entrando la gente ahorita? Pues O algunas de las personas. esto también fue una conjunción de casualidades, porque yo creo que lo que aceleró más la adopción pues de todas las criptomonedas en general, pero sobre todo el caso de uso de los criptocoleccionables, fue la pandemia. Yo creo que sin la pandemia la adopción hubiera sido un poco más lenta y más saludable también, porque realmente algo que me gusta explicar en mis talleres, que a lo mejor pues por el formato del podcast igual nos da tiempo de profundizar mucho, pero es el hecho de que los NFTs que se conocen mayoritariamente, tipo los ERC-721 en Ethereum, ese tipo de NFTs, son parte de un proceso de experimentación, no son en mi opinión, no son una tecnología terminada, que ya resolviera el problema que se buscaba resolver, que era el problema de poder tener objetos de propiedad privada en el metaverso. Esa es básicamente la, la búsqueda, ¿no?, que ha habido desde los años 90, de tratar de tener algún objeto, como los objetos sólidos que tenemos en el mundo físico, pero en el metaverso que no dependa de los administradores, que lo puedas transferir, que lo puedas coleccionar, que lo puedas atesorar. Eso no había en el metaverso antes de Bitcoin, porque no teníamos escasez digital y todas estas propiedades que ya sabemos todos los que estamos en este ecosistema. Y eso se estaba tratando de trasladar a otros objetos que no fuera solo Bitcoin y monedas, sino memes, imágenes, videos. Y entonces hubo una serie de experimentaciones desde los primeros años de Bitcoin en cómo hacer estos objetos, ¿no? Desde inscripciones en la blockchain, que pues no eran transferibles de alguna forma, o sea, eran nada más como registros, hasta tokens, que sí se podían transferir, colored coins, etcétera. Y esa experimentación nunca se finaliza, o sea, nunca llega a un producto terminado, sino que más bien se atraviesa la pandemia y la adopción explota, porque con miles o millones de personas en todo el mundo encerradas en sus casas buscando alternativas digitales para monetizar su trabajo. Con dinero que les estaban regalando también. Y en países como Estados Unidos, con dinero que les caía del cielo, pues dijeron, vámonos hacia esto que parece ser que es muy interesante. Aparte, es muy atractiva la idea de los criptocoleccionables. Lo que pasa es que antes de la pandemia la gente pues la veía con más escepticismo. Y, o sea, yo fui el primero que dio pláticas sobre criptocoleccionables en México y Latinoamérica, y incluso en muchos lugares de Estados Unidos también. Y era muy gracioso, algo que todavía pasa, evidentemente a todos nos ha pasado cuando hablamos con alguien sobre NFTs. La gente pues no lo entiende, o sea, dice, bueno, pero a ver, ¿qué estás coleccionando? Pero la imagen está por acá, el token está por acá, ¿qué es lo que le da valor? O sea, son preguntas normales y racionales, pero que esas preguntas, lo gracioso es que esas preguntas se aplican a todo el mundo en el que vivimos en general. O sea, la forma como funcionan las notarías, los registros sobre propiedades, por ejemplo, en el registro público, todo ese tipo de mecanismos, pues también son convenciones, consensos sociales que están sujetos a cambios y que son muy arbitrarios en alguna medida y que son frágiles y tienen un montón de problemas, ¿no? Y no sabemos cómo funcionan muchas veces. La mayoría de las veces no tenemos ni idea de cómo funcionan, exacto, ¿no? Entonces es muy curioso cómo cuando llegas con una tecnología nueva y con terminologías nuevas, la gente automáticamente se hace esas preguntas que pues naturalmente no las tendríamos que haber hecho desde el principio, pero pues ya las damos por hechos, ¿no? Como qué es el dinero, qué es la propiedad privada, de qué dependen los objetos de propiedad privada, cuáles son las diferencias entre los distintos objetos de propiedad privada. Son preguntas filosóficas que son súper interesantes y profundas, pero que la gente no se las hace hasta que no llega un nuevo objeto de propiedad privada con unos nombres
diferentes con unos tecnicismos, y entonces la gente ahí es cuando en automático llega a las preguntas metafísicas, ¿no? Dice, a ver, ¿qué es el valor entonces? ¿Qué es la propiedad privada? ¿No? Entonces, estas mismas preguntas e inquietudes me las viene haciendo la gente desde 2016. 2017 fue cuando di las primeras pláticas y algunas todavía están ahí en YouTube, en la que estoy hablando en algunos podcasts y así, y mis entrevistadores están así de, pero a ver, no entiendo lo que me estás diciendo, o sea, ¿estás coleccionando la imagen? Y yo así, pues técnicamente no, o sea, porque la imagen pues no se puede coleccionar, todo el mundo la puede, es lenguaje, no, tiene oferta infinita, todo el mundo lo puede copiar, pero estás coleccionando un token y bla, 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 ¿no? Ahora, ese proceso de experimentación para tratar de desarrollar estos objetos de propiedad privada eh, llega, converge con la pandemia y explota un mercado gigantesco que crea unas expectativas exuberantes y entonces pues vemos la burbuja esta de los NFTs, que mucha gente cree que burbuja es necesariamente un término negativo. No, no negativo, sino que simplemente hay mucho más expectativas que proyectos sólidos y que realmente aporten valor. Tampoco perjudica que una obra de Beeple se venda en $70 millones de repente. Evidentemente esos titulares fueron los que para mucha gente fue su primer acercamiento a los NFTs, ¿no? Curioso, porque Beeple, o sea, ni siquiera es un criptoartista, o sea, es un artista digital, ¿no? Que lleva muchísimos años trabajando y hace cosas muy interesantes y lo que tú quieras, pero es una persona que ya con la fama que tenía y con los millones de seguidores que tenía en sus plataformas, capitalizó los NFTs para levantar un montón de dinero. Y eso fue lo que llamó la atención de mucha gente. Ese mismo año, esa venta de Beeple me parece que fue en 2021, ¿va? Ok. 2021 creo. Pues creo que fue ese mismo año cuando Trevor Jones rompió el récord de ventas de un NFT en $50,000. O sea, el NFT más caro que se había vendido había sido en $45,000 en verano de 2018, un CryptoKitty. Y ese mismo año, en enero de 2018, se había subastado un Rare Pepe en $30,000, $35,000. Esos eran los récords de ventas. O sea, no se había nunca vendido un NFT más caro que $35,000 en enero de 2021. Luego, en verano, que ha de haber sido en mayo, junio, se vendió el CryptoKitty en $45,000 en ese momento, porque después cayó el precio de Ethereum, pero, o sea, en el momento de la venta eran $45,000, creo. Ahorita no estoy seguro si era eso o era más. Pero bueno, digamos, era ese rango, ¿no? Pon tú que fueran $100,000. Que después pasó a los millones de dólares. Pero claro, llegamos a 2021 en 2020, 2021 seguimos en ese mismo rango, ¿no? NFTs en $50,000, una cosa así, y llega Beeple y hace una subasta pues con todo el músculo mediático que él tiene y con todas las herramientas en millones de dólares, ¿no? Y eso pues, así llena los titulares en todo el mundo, que es lo que hace muy famoso. Mencionaste ahorita de criptoartista. ¿Qué es para ti un criptoartista? Ok, hay toda una línea o tendencia cultural que nace al mismo tiempo que nace Bitcoin. Bueno, eh, estrictamente hablando viene desde antes, desde los cypherpunks. Hay arte, cypherpunk. De esos grupos de chats donde se reunían la gente platicando. Exactamente, ¿no? Y eran activistas, criptógrafos, programadores, hackers, ¿no? Eso tiene su componente cultural. Por algo se llaman cypherpunks y no solo criptoanarquistas, ¿no? O sea, porque cyberpunk es una género literario, ¿no? El cyberpunk. Y en los 90s los criptoanarquistas se ponen cypherpunks en honor a esos términos. Entonces, hay una rama cultural de todo esto. Cuando se desarrolla Bitcoin y se empieza a generalizar y empieza a ganar popularidad, hay artistas, criptoartistas o Bitcoin artists. Hoy en día, muchos de ellos prefieren llamarse Bitcoin artists, que están hablando de lo que está sucediendo. Pintan logos de Bitcoin, pintan logos de Ethereum, hacen canciones. Tatiana Moritz, una cantante de folk estadounidense, tiene canciones sobre Bitcoin creo que desde 2011.
Ella fue una de las pioneras artistas, ¿no? Y ella hizo su Tatiana Coin, creo que en 2014, una cosa así, o 2013. Entonces, digamos, hay gente muy pionera haciendo música, haciendo artes plásticas, todo tipo de expresiones culturales. Pero cuando llegan los NFTs y explotan en 2020, eso eclipsa todo lo demás porque la explosión de los NFTs es indescriptible lo que pasa. Solo la gente que estuvimos en el antes y en el después sabemos la magnitud de esa explosión. O sea, el resto del mundo pues, simplemente escucharon NFTs en 2020 y ya, ¿no? Y entonces eclipsó todo lo que era criptoarte, bitcoin arte y tal, y se empiezan a hacer facciones y se empiezan a hacer grupos y se empieza a pelear la gente y tal, ¿no? Ahorita muchos bitcoiners no les gusta llamarse crypto Ajá. artists, Ok. ¿no? Por lo mismo, porque ellos dicen, no, yo soy bitcoiner y no me confundan con todas las otras shitcoins, ¿no? Entonces yo por ejemplo, cada año voy a la conferencia de Miami, la Bitcoin Conference, que es desde 2019 he ido, ¿no? La de Bitcoin 2019, 2020, 2021, ta, ta, ta. Este, y los artistas, muchos de los artistas que van ahí son Bitcoin artists, no les gusta que les llamen cripto, ¿no? Porque cripto ya está asociado más bien como a criptomonedas, que son las altcoins. Entonces, básicamente es eso, o sea, hay una cosa es criptoarte, otra cosa es Bitcoin art, otra cosa es blockchain art, o sea, se están haciendo facciones, ¿no? Y dentro de todo eso hay géneros también, ¿no? Ahora hubo un drama el fin de semana sobre una subasta que se iba a hacer en Sotheby's, que la llamaron algo sobre glitch art y saltaron un montón de artistas. Ese ya es otra rama, otra Pues, facción. ajá, exacto, el glitch pues no es necesariamente de cripto, pero en el cripto art y en el mundo de los NFTs hay mucho glitch, hay mucho estilos cyberpunk, así tipo robots futuristas, neón, colores así como lo que le llaman bisexual, ¿no? Que es así como unos pantones así como morados. O sea, hay ciertas tendencias, ¿no? Y muy variadas a veces. Pero dentro de esas tendencias, pues ahí se empiezan a hacer subgrupos. Y entonces, una cosa son los NFTs, otra cosa son el crypto art, otra cosa diferente es el Bitcoin art, pero todos se Sí, mezclan. yo creo que el término cripto, o sea, por eso mucha gente, o sea, como que lo toma en la misma bolsa y lo echa todo, o sea, tanto criptomonedas como Bitcoin, como NFTs, como el metaverso, o sea, todo lo echa en la misma bolsa, pero probablemente es mucho más complejo y es más dividido. Totalmente. O No, y sea, también la terminología que usamos cambia de acuerdo a la narrativa que salga de repente de alguna cosa u otra. O sea, como tú decías, no hay gente que ya no quiso llamarse criptoarte y decidió Bitcoin Artist. Y tú te puedes decir a ti mismo pues, también como se te antoje, güey. Ya. Que Eso está ahorita, cabrón. que ahorita mencionaste que hubiera sido más sano un crecimiento más orgánico, más normal, digamos, que no fuera provocado por la pandemia, si quieres, artificialmente. Ahorita, entonces, ¿crees que es benéfica la depuración que ha habido de tantos sí, proyectos? sí, definitivamente. O sea, fue el crecimiento y la adopción, o más bien la demanda por NFTs, fue muchísimo más de lo que todos nos esperábamos. O sea, yo tengo mucha gente que se me acerca casi todos los días queriendo hacer proyectos sobre NFTs y personas que ni siquiera saben lo que es una private key o no tienen sus wallets de cripto, ¿no? O sea, simplemente han escuchado eso, saben que se está moviendo dinero en el internet y quieren participar y ya se dieron cuenta que es algo cool y es algo actual. Por ejemplo, un, una anécdota muy reveladora para mí fue justo los eventos de Miami, ¿no? Yo fui por primera vez invitado a Miami durante Art Basel en 2018 a participar en uno de los primeros paneles en uno de estos grandes festivales de arte que hablaban sobre criptocoleccionables. La verdad es que en mi opinión no hablábamos sobre NFTs todavía. O sea, el término NFTs no sé si ya existía, pero no se usaba. Entonces estuve en un panel con la gente de Dada, que es una plataforma muy interesante de donde han salido muchos amigos criptoartistas, con uno de los fundadores de Super Rare. ¿Quién más estaba en ese panel? Bueno, varias personalidades que siguen en la comunidad y han hecho cosas muy interesantes. Y hablábamos de criptocoleccionables. Y estuve yo en uno de los dos paneles que a mi conocimiento hablaron sobre este fenómeno que estaba emergiendo. Eso fue en 2018. Al año siguiente, en 2019, espérate, ¿fue en 2018 o en 2019?
No, fue en 2018. Sí, en diciembre de 2018. Luego, para el año siguiente, 2019, no recuerdo bien qué pasó, creo que ese año no fui a Miami, pero para 2020, en medio de la pandemia, todas las galerías, todos los pequeños museos, toda la escena de Miami hablaba de NFTs. Todo el mundo te decía, yo sí, ya vamos a sacar nuestra colección de... No sabía ni lo que era. O sea, no entendían el término porque pues aparte el término es un término oscuro, ¿no? O sea, opaco, que nada más crea más confusión. Todo mundo te decía, porque yo fui a Miami en 2020 en medio de la pandemia, o sea, cancelaron el evento principal, pero hubo muchos eventos satelitales. Y como Florida es un estado pues bastante relajado con los mandates, con las imposiciones sobre la regulación de las máscaras y de las restricciones, la gente hizo eventos igualmente, aunque se canceló en el evento principal que se lleva en un convention center así grandote, hubo un montón de eventos satelitales y yo fui porque me invitaron a dar una plática. Y entonces, en el transcurso de esos 2 años, todo el mundo quería hacer sus NFTs, todo el mundo, no sabía ni lo que eran, pero todo el mundo decía, sí, sí, nuestra galería Chuchirrín, que es de este tamaño, ya va a sacar pronto su colección de NFTs, todos. Entonces, fue muy impresionante ese brinco tan bestial de adopción y de demanda, ¿no? En la población mundial. Y eso fue producido por la pandemia. Y yo creo que, pues, o sea, no digo que esté mal, pues bueno, pues algo bueno tendrá, pero evidentemente un crecimiento más orgánico a lo mejor hubiera evitado toda la connotación negativa que hoy en día tienen los NFTs, porque la realidad es que incluso yo estoy tratando un poco de desentender, de desmarcarme, Desasociarte. desasociarme del término NFT, que para mucha gente ya es sinónimo de estafa, de burbuja, de especulación, de tal, y aparte ni siquiera entienden lo que es. Y aparte los NFTs, estrictamente hablando, sí tienen un montón de problemas. O sea, son el token que está asociado a una imagen, que la imagen está en otra red, y aparte el token depende de un smart contract que está en Ethereum y que no sabemos bien qué va a pasar con Ethereum mañana, porque pues o sea, está muy centralizado en su roadmap, y ese smart contract se puede editar, y luego esos tokens se pueden congelar, y luego la imagen que está en una red secundaria no necesariamente va a estar disponible siempre, y el enlace entre el token y la imagen puede ser incierto. Entonces, o sea, los NFTs tienen un montón de problemas. Eran parte de un proceso de experimentación que se truncó, o más bien ganó tanta demanda que se estableció como algo que para mucha gente es un proyecto finalizado y no lo es. Hoy en día a mí me llama mucho más la atención los proyectos o un protocolo como el de Ordinals o las inscriptions de Ordinals, que eso en mi opinión sí es más un objeto finalizado como lo que se buscaba hacer desde el principio, que era un objeto de propiedad privada digital, porque los Ordinals, o más bien las inscriptions, eh, bajo el protocolo de Ordinals, es un objeto que está inscrito dentro de la blockchain de Bitcoin y a través de un token ficticio que es un Satoshi imaginario, pero que dentro de un consenso puede ser verificable por cualquiera, tú puedes hacer la transferencia de ese objeto, la transferencia pues, bajo este esquema, ¿no? Puedes transferirlo, coleccionarlo, perderlo, encontrarlo, ¿no? O sea, entonces cumple más las propiedades que se buscaban, en mi opinión, desde un principio, un protocolo como el de Ordinals. Los NFTs tradicionales, pues no, yo creo que, o sea, no es mi papel ahora simplemente hablar mal de los NFTs porque no, o sea, lo que siempre he dicho es que pues yo casi que hice una carrera, ¿no? Alrededor de los NFTs por toda esta combinación de circunstancias que les estaba comentando, pero tenemos que reconocer que los NFTs como tal, estrictamente hablando, el NFT clásico, los más populares que son normalmente los RC721 de Ethereum, tienen un montón de problemas, están llenos de problemas técnicos, y han creado y han llamado han creado muy mala fama y tienen muy mala reputación para mucha gente, ¿no? Entonces, por otro lado, los ordinals creo que resuelven cosas interesantes, ¿no? Esos haters ecologistas que creen que los NFTs de Ethereum eran un problema ambiental se van a infartar cuando se enteren cuánto gasta la blockchain. O sea, no tienen ni idea de las magnitudes, que es lo que luego yo les digo, ¿no? Sí, los típicos así de Facebook, sobre todo, ¿no? Que son más normis, que alguien pone algo sobre NFTs y luego le tiran hate diciendo que, eso contamina mucho, ¿no? Claro.
yo me pongo a pensar, si supieran la diferencia que hay entre lo que gasta la red de Ethereum y lo que gasta la red de Bitcoin, no tienen ni idea, pero bueno. Entonces, por ejemplo, para ti los NFTs, o sea, sí deberían de tener un uso en el sentido en el que deben de ser algo que demuestre la propiedad en el metaverso o la propiedad digital. Si es pura expresión o es pura cosas más humanas o emocionales, no le ves tanto uso. Más bien, lo que yo siento que es un mejor objeto de colección digital o un mejor objeto de propiedad privada es aquel que es más durable y que es verificable por cualquiera y que es inmutable. Esas son características que no tienen necesariamente la mayoría de los NFTs en Ethereum. O sea, es incierta porque dependen de muchos factores. Y todas esas son superficie de vulnerabilidad hacia el objeto que estamos tratando de hacer. O sea, recordemos que un NFT, mira, voy a agarrar una monedita para explicarme mejor. Sí. Estos son unos tokens físicos, ¿no? Que tengo acá siempre para explicar este tipo de cosas. Entonces, recordemos que un NFT tradicional, un RC721, es un token. O sea, un token es un símbolo de valor, pero es transferible y es verificable, que está en la red de Ethereum registrado. Y esto está asociado a un archivo digital, que puede ser una imagen, puede ser un video, puede ser un GIF, puede ser un chango, exacto. Y esa asociación, es eso que se crea en la unión de estas dos cosas, es lo que llamamos un NFT. Pero tanto esto como de esto y la unión en sí dependen de muchos factores inciertos muchas veces, que hacen vulnerable y frágil esta unidad. Okay. Ese es el problema que yo veo en los NFTs tradicionales. No, y también está que Ethereum, que es donde viven todos estos tokens, también está viviendo ciertos cambios que ciertas personas están definiendo, ¿no? Totalmente. O sea, yo creo que Ethereum, con toda honestidad, esto no es tirar hate, Ethereum se va a convertir en una especie de banco central descentralizado, un poco más descentralizado, global, pero va a ser más bien como una plataforma, no solo financiera, ¿no? Tecnológica, pero no tiene ni los ideales ni la descentralización de Bitcoin en muchas métricas. Y por otro lado, cada vez está más alineado con más reguladores. O sea, al parecer los reguladores están fascinados con trabajar con Ethereum, porque tiene varios puntos en los que pueden controlar a los usuarios y negarles el acceso, como lo que ha pasado con Infura, que no puedes acceder si estás en Venezuela o si estás en ciertos países. Y el código tiene una ruta de desarrollo que depende de un grupo de personas que determinan qué se va a hacer y cuándo se va a hacer. Entonces es de esperarse que ese grupo de personas van a tener intereses que van a estar alineados con poderes fácticos en el mundo y se va a repetir la historia de siempre que pues un pequeño grupo de personas controlan el destino de mucha gente, ¿no? Eso creo que con Bitcoin estamos mejor parados en cuanto a la descentralización de la red, de ideas, de cómo se desarrolla el protocolo, ¿no? Entonces, Oye, ¿dónde dejas a otras redes como Solana, por ejemplo? mira, la verdad es que ya hay tanto y tantas redes y tantas altcoins que yo me saturo. O sea, yo no estoy cerrado, yo no soy de esos maximalistas que están cerrados a trabajar con otros protocolos y que piensan que todo es una estafa. No me gusta esa posición. Pero sí, o sea, yo ya estoy un poco cansado de trabajar con otros protocolos. O sea, yo he experimentado con un montón. O sea, yo tengo NFTs en Tesos, hice NFTs en Wax, nadie sabe lo que es Wax hoy en día. Ahora va a salir unos trabajos que estuve haciendo para una colección que está en Cardano. O sea, pues obviamente en Ethereum tengo, en Counterparty, ahora en Ordinals. O sea, a mí me gusta jugar con todos los protocolos, pero realmente ponerme a tratar de entender cuál es la propuesta de valor de Solana y o sea, mira, si realmente tiene una propuesta de valor, ya se verá. Y entonces ya le pondré atención en el momento que tenga una propuesta de valor. Y si es una propuesta de valor que está alineada con los valores que tengo yo, se terminará construyendo encima de Bitcoin, en la cadena de Proof of Work más larga, que solo es una y no puede haber nunca en la historia, podrá haber otra más, ¿no? Entonces, son, Solana me suena como uno de tantos proyectos que ya veremos a través de la selección natural si tiene una aplicación real o no. Como tú decías, la tecnología obviamente pues va avanzando. El protocolo que tenemos hoy de NFTs muy probablemente vaya a cambiar. Ya vimos la innovación en Ordinals. ¿Crees que va a seguir esto innovando de alguna u otra forma? Creo que no para, ¿no? Como la innovación no para. Ahora hay cosas
como el protocolo de Bitcoin, que precisamente buscan ser lo suficientemente rígidos para cambiar lo menos posible. Y eso es una de las cosas que me parece más atractiva de esa filosofía y de esos protocolos. Que a Bitcoin tú le puedes ir añadiendo funciones muy lentamente y con mucho cuidado, pero el protocolo base, ese no cambia. Entonces, si tú desconectaste tu nodo en 2013 y lo vuelves a conectar ahora, en principio se tiene que volver a conectar a la red de Bitcoin porque las reglas originales del consenso no han cambiado y no se pueden eliminar reglas. Si eliminas una regla, quedas, o sea, si dejas de cumplir algunas de las reglas del consenso, si no cumples una, quedas fuera del juego, porque no estás cumpliendo con una regla necesaria para el consejo. Le puedes añadir todas las reglas que quieras, pero siempre y cuando conserves las reglas originales vas a seguir jugando. Entonces, esa filosofía es muy interesante, muy importante, porque no hay hoy en día más que, no hay muchas tecnologías hoy en día que busquen ese tipo de durabilidad en el tiempo. O sea, la mayoría de las tecnologías que estamos acostumbrados a utilizar, como por ejemplo estos micrófonos, estos teléfonos inteligentes, etcétera, son desechables. Vienen de la filosofía del rastrillo Gillette, ¿sabes? O sea, lo usas 2 veces y lo tiras. Compra Son, más. y compras más sin hacer un juicio de valor de si es bueno o es malo, o sea, ha cumplido una función histórica por las razones que sean, pero esa tendencia de las últimas décadas del siglo pasado de generar estas industrias desechables ha hecho que sea muy difícil hoy en día tener objetos tecnológicos o tecnologías que estén diseñadas para que duren mucho en el tiempo. Todo es actualizable, todo te tienes que conectar con una aplicación, que tienes que renovar la semana que entra, que todo eso. Y yo creo entre más jóvenes, o sea, nos es más difícil entender que algo podría durar más tiempo de lo que estamos acostumbrados, un año, semanas. Exactamente. Y sí hay, ¿no? Evidentemente hay tecnologías que están hechas. Les voy a enseñar, por ejemplo, yo tengo herramientas de trabajo. Esta es una navaja que tengo con la que trabajo, con mis herramientas de trabajo. Este tipo de marcas están hechas para que este cuchillo dure, aunque estés en la selva, en un pantano lleno de lodo, de lluvia, de tal. O sea, está hecho para que si necesitas cortar una cuerda, si te tienes que defender de un animal, esta tecnología está hecha para que dure, para que la tengas guardada en un cajón y dentro de 15 años un día la necesites, la puedes agarrar y funcione, ¿sabes? Hay tecnologías hechas para eso, pero son muy pocas. Y Bitcoin está hecho con esa filosofía. Bitcoin está hecho para que si no tocaste tu wallet en 20 años, un día te conectes y a través de tu private key puedas recuperar tu saldo y utilizarlo. Entonces, a mí me gusta mucho esa filosofía, o sea, me parece interesante y me gusta trabajar más en los proyectos que tienen esas ideas, a diferencia de la mayoría de los otros proyectos que eso aplica a la mayoría de las altcoins, incluyendo... No, y finalmente, como tú decías, ¿no? Los valores personales tienen que cuadrar con la herramienta que quieras utilizar o en la cual quieres construir, y cada quien tiene sus perspectivas distintas, historias distintas, a lo mejor, como tú dices también, ¿no? Diferentes intereses que a lo mejor no son iguales a los tuyos, y pues hay para eso muchas alternativas. Creo que eso es lo padre, que se está explorando mucho, que se está experimentando. Aparte de lo que traes tú ahorita, ¿qué más ves en el futuro de Bitcoin en específico, de otras criptodivisas? Pues, pues mira, Bitcoin, por precisamente estas propiedades que estamos hablando, me parece interesante porque en el mundo en el que estamos viviendo parece que todo es cada vez más efímero. Entonces es una de esas cosas a las que tú te puedes anclar, puedes tener ciertas certezas, ¿no? Mucha gente describe Bitcoin como una certeza matemática, porque pues muchos aspectos de su protocolo buscan eso, que esté anclado en una certeza matemática que no esté sujeto a ambigüedades, ¿no? Y a opiniones. Entonces eso es muy interesante, a mí me gusta trabajar así. Y desde el punto de vista financiero también es muy interesante porque las propiedades del sistema monetario que propone justo resuelven el problema grave que tienen los sistemas financieros tradicionales de hoy en día, que es el fiat standard, como dice Safden Amos, ¿no? El economista famoso que tiene los libros famosos, estos, el Bitcoin, el estándar Bitcoin, Buenísimo. el fiat estándar. No, o sea, el argumento es, vivimos en un mundo de dinero fiat infinito
que los bancos centrales, por ejemplo la Reserva Federal, esta semana he estado leyendo unos artículos al respecto, como ellos buscan bloquear a los bancos o a los fondos de inversión que tienen las reservas completas de sus clientes, todos los depósitos. O sea, si tú vas a un banco y tú haces un depósito, eh, la percepción de la mayoría de la gente es que ese depósito está ahí guardado, Una bóveda. como si estuviera en una bóveda. De hecho, todavía mucha gente cree que los bancos tienen oro en las bóvedas, ¿no? Es como si llegaras a un restaurante y dejaras tu coche en el valet parking y tú, mientras estás comiendo, estás confiado de que tu coche está en un estacionamiento. La gente cree que ese es el modelo de negocio de los bancos. La realidad es que no, es como si fuera un Uber. O sea, tú llegas muy contento con tu coche, lo dejas en un restaurante y lo que realmente, si eso fuera el modelo de negocio de un banco, lo que haría el banco es, ese coche va y lo alquila, lo presta como Uber o lo vende, con la esperanza de que cuando tú salgas tengan un coche disponible para dártelo. Pero evidentemente si todo el mundo sale del restaurante al mismo tiempo y pide su coche, no van a tener coches para todos. Ese es el modelo de los bancos. Buena analogía. No lo había escuchado. Sí, está muy bueno. Sí, De esa perspectiva. esa analogía es de Kathleen Wood, que es una economista y politóloga. De Ark Investment. Creo que sí se llama Ark Investment, del estado de Wyoming, en Estados Unidos, que es justo el estado que está como un poquito más abierto al tema cripto, ¿no? Lo acabo de escuchar de ella hace unos días en un podcast. Pero se está utilizando mucho, digamos, se está hablando mucho de ese contraste de modelos con el sistema bancario y los bancos que buscan tener reservas completas. La Reserva Federal, que es de quien en última instancia dependen muchos de estos modelos, bloquea activamente a las personas que quieren tener el modelo del estacionamiento, ¿no? Del valet parking y que guarden. ¿Por qué? Porque según la teoría monetaria moderna, no es bueno que la gente tenga, y no sé si lo dice literalmente la teoría monetaria moderna, pero lo que sí sé es que muchos amigos míos financieros que han trabajado en Banco de México, que han estudiado, que han trabajado en los fondos de inversión en Estados Unidos, en Wall Street, me argumentan que para ellos, que las personas tengan dinero fuerte, lo que los economistas de Austria llaman strong money, o sea, que tenga un cap, o sea, que no lo puedan inflar fácilmente. Que tenga su respaldo en oro, por ejemplo. Que tenga su respaldo en oro, o que lo que llaman stock to flow, ¿no? Tenga un radio que tú puedas predecir cuánto va a haber mañana, cuánto va a haber el próximo año, cuánto puede haber en 5 años, ¿no? Eso hace que no lo puedas simplemente inflar de un día para otro, o sea, no puedas imprimir el doble de un día para otro como lo que está haciendo Estados Unidos ahorita. Para estos economistas, para muchos economistas neoclásicos, modernos, etcétera, eso es un problema porque le da demasiado poder a la gente. Ellos lo llaman, le da demasiado poder a los empresarios, a los capitalistas malvados. Lo que no están viendo es que esos capitalistas malvados, la mayoría de las veces somos personas normales como nosotros. Eh, para la forma de pensar de alguien que trabaja para un banco central, eso no es bueno porque les resta poder a ellos. Ellos quieren tener el control, como lo que acaba de decir Christine Lagarde de ayer o antier, ¿no? Dice, necesitamos los CBDCs, las Central Bank Digital Currencies, porque si no, los bancos centrales vamos a perder nuestra capacidad de controlar la economía. Y obviamente, pues para ellos, controlar la economía es bueno, claramente, porque pues ellos la controlan. Entonces, ellos ven malo que la gente tenga más control sobre sus fondos y que pueda tomar decisiones racionales sobre sus propios fondos y su destino, porque entonces ellos tienen menos control. Eso sí es un juego de suma cero. El que tiene, o sea, el que tiene más control es en detrimento de la contraparte, ¿no? Que en este caso son el Banco Central y los usuarios. Entonces, a ellos no les conviene eso y activamente buscan que el sistema bancario tenga esa fragilidad, o sea, que no tenga las reservas completas de la gente, porque entonces la gente y los bancos podrían tener control de ese dinero y poder decidir tener mayor decisión sobre a cuánto van a prestar el dinero, cuándo van a prestar, cuánto, o sea, cómo van a poder invertir a futuro, cuándo gastan y cuánto no. Al gobierno y a la banca central le interesa controlar cómo gasta y cuándo gasta la gente, porque para ellos una economía sana es aquella en la que la gente gasta más. Entonces ellos quieren poder abrir el grifo del gasto para que la gente se vaya a gastar en estampida, ¿no? Que les encanta eso, como en Estados Unidos cuando son los viernes estos El Black Friday. los Black Fridays y la gente está en los videos como la gente se amotina en las... Eso es para Estados Unidos, para muchos economistas actuales, un indicador de salud
en los mercados, lo cual para nosotros es absurdo, ¿no? O sea, la salud en una economía no está en el gasto, sino en el ahorro. Pero eso es un debate que para mucha gente pues no es así. Entonces ellos quieren poder controlar cuándo gasta la gente y cómo, y por eso sus CBDCs van a tener fechas de caducidad, van a decir en qué sectores se pueden gastar, qué personas pueden gastar qué tipo de dinero, y es un mecanismo de control. Lo dicen de una forma más o menos, a veces no tienen ningún empacho en decirlo abiertamente. Lo dicen abiertamente. Lo dicen abiertamente. Está cabrón eso. Entonces, todo este rollo y esta digresión va relacionada a la pregunta que me hiciste, ¿no? O sea, ¿por qué me interesa? ¿Qué tipo de tecnología me interesa? Pues ese es un aspecto que me interesa mucho de Bitcoin, porque me parece fundamental, resuelve un problema muy importante del mundo en el que estamos viviendo. De este no hemos platicado. Cuéntanos de tu proyecto. ¿Cómo va a estar? ¿Estás presentando algo en Nueva York? ¿Vas a participar en NFT NYC? Sí, me voy a Nueva York en unos 10 días, más o menos. Creo que en 10 días, el viernes 7, vuelo para allá. Voy a estar en 3 galerías. Todas son de Pepes. Son organizadas por Scarcity, que Scarcity es una casa de subastas de Bitcoin también, todos super Bitcoiners. Y dos shows son sobre Pepes, o sea, uno se llama Pepe is Art, que lo hicieron también el año pasado. En Tribeca van a poner una galería de arte chiquita en donde se hace el show y después se hace subasta de todas las obras. Y luego al lado hay otra galería también chiquita que va a estar organizada por el grupo de los Fake Rares, que es de donde está esta obra, ¿no? Esta obra se llama F for Fake, es una F, si se fijan. Por ejemplo, ahí tiene como no sé si es chip o cuál sea la palabra, ¿cómo funciona? ¿Le Okay, conecto como esto que está aquí es un diente fake. Ah, Entonces, ok. porque el directorio se llama los Fake Rares, ¿no? Entonces es todo de fake, o sea, todo es fake, todo es fake. Esta F de fake, en uno de sus dientes, fakes, tiene este hardware wallet. Esto no es un USB común y corriente, es un hardware wallet que se llama OpenDime, Ok. que son unos hardware wallets super OGs para que tú puedas regalar o intercambiar Bitcoin de forma física. Y consiste en un USB normal, como cualquier otro que lo conectas a tu compu y puedes ver lo que tiene adentro, pero este tiene la particularidad de que tiene un sellito acá, con un puntito que no sé si se puede ver con la cámara, pero tiene un puntito acá, que les voy a ahorita enseñar otro en el que se ve más claro, pero sí, te voy a enseñar otro en el que se ve un poquito más claro, porque ese está hecho para que no se vea que es de Bitcoin, ¿no? También la idea con Bitcoin es... La idea con Bitcoin es la privacidad. Mira, igual enseña mejor este, Ajá. porque aquí sí dice Bitcoin y tiene una flechita. Entonces, Ah, qué chingón. ese sello que está ahí con esa flechita, si tú lo rompes, o sea, con una punta, con un lápiz o algo, lo entierras y lo rompes, se desbloquea la private key. Entonces, cuando tú lo conectas a tu compu, puedes ver la private key. Pero si no está roto este sello, la private key está encriptada y nadie la puede revelar. Entonces, tú puedes ver la public key. Entonces, la llave pública la ves cuando lo conectas a la compu y a esa public key le puedes enviar lo que tú quieras. Le puedes enviar un Bitcoin, 20,000 Bitcoins, 2 millones de dólares en Bitcoin. Le puedes enviar unos NFTs como estos que son en Bitcoin, ¿no? Tokens de counterparty. Puedes meterle todo lo que quieras y puedes verificar conectándolo y viendo la llave pública, la dirección, lo que tiene. Sin embargo, si el sello no está roto, tú sabes que la private key nunca se ha revelado y por lo tanto puedes con confianza recibir esto sin que la persona que te lo da se quede con una copia de la llave privada. Entonces esa es, digamos, la particularidad por lo que son tan interesantes y tan bonitos estos hardware wallets, ¿no? Y son muy OGs. Y este diseño es súper bonito. Pero obviamente eso de que diga aquí Bitcoin y una flechita, pues no es muy bueno para tu OPSEC, ¿no? Entonces más bien dice, ya sacaron otro modelo que es verdecito, que me gusta también, y no dice nada de Bitcoin, y esto pues es un poquito más, por ejemplo, ahora que voy a ir a Estados Unidos, pues no me voy a llevar este. Sí, 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 flash drive, nada Ah, más. exacto. Y por ejemplo, no le han... No, esos están nuevos.
O sea, no le he roto el sellito ese para que cuando yo le ponga ahí el NFT o el Bitcoin que quiera, se lo pueda dar a la mano a alguien. Y sobre todo en los eventos estos en vivos, como en las subastas en las que voy a estar ahora en Nueva York, pues a los coleccionistas muchas veces les gusta llevarse la obra física y también si quieren llevar el NFT, pero pues que no traen wallet o que solo traen la aplicación de su exchange, entonces se lo das así en la mano, ¿no? Oye, eso es muy fácil de conseguir. Sí, los puedes comprar por Amazon. Se llaman Open Dime y son muy antiguos y fueron de las primeras este, wallets para poder dar Bitcoin así físicamente. Hoy en día hay otras, como por ejemplo las Swiss Cards, como estas, que buscan más o menos una función similar, pero Ok. para verificarlas tienes que tener una app y entonces por sistema NFC verificas lo que tiene. Es otro sistema que también más o menos funciona, pero los Open Dimes yo creo que nada más que son solo para Bitcoin, ¿no? Ok, ok. Sí, eso es como más, yo creo para más mainstream igual y para más, más proyectos. Sí, las tarjetas también tienen sus aplicaciones diferentes, ¿no? Pero obviamente estás confiando en la fragilidad del hardware, ¿no? O sea, no le vas a poner ahí $2 millones en Bitcoin porque qué tal si se te cae y lo pisas y entonces ya te Pero chingaste, bueno, ¿no? madre. Ya que lo reclamas, puedes sacarlo a otro wallet. Rompes el sello y entonces ya puedes ver la private key y ya lo importas en otra wallet, ¿no? Ya, ok. No, está muy padre el integrar el tema físico con el tema virtual. Totalmente. Y Yo mucha ahorita... gente yo creo que comprende un poquito mejor la Sí, 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 tecnología, sí, ¿no? sí. A mí me gusta también mucho eso, ¿no? Es como los monos. O sea, Sí, los sí, tuyos. bueno, ahí contaré, pero el escultor también estamos haciendo algo así parecido donde es arte que él dibuja, pero si compras algunas piezas te incluye la de resina también física. Y trae un chip, trae NFC. Sí, la unión entre lo físico y lo digital es muy importante porque algo que nos dimos cuenta en los últimos años con la explosión del metaverso es que la gente no quiere estar todo el tiempo en el metaverso. O sea, tú quieres que tu metaverso esté combinado con el mundo físico. Por eso yo soy mucho más entusiasta de la realidad aumentada, no tanto de la realidad virtual. La realidad virtual también va a ser lo mismo, se van a combinar. No mucha gente lo llama extreme reality o mixed reality, cosas así. Que sí, totalmente. Pero en la actualidad a mí me parece más interesante las aplicaciones de realidad aumentada que los cascos y pues meterte al mundo virtual. Y es hasta más cómodo, o sea, por ejemplo, los Google Glass en su momento, ahorita acaban de sacar unos de, creo que es de Ray-Ban. O sea, son mucho más cómodos que todo el headset. Es más fácil, yo creo que dar el paso. Igual y después ya algo completamente virtual, pero creo que esa parte es un buen puente. Sí, sí, estamos yendo, ¿no? Hacia que el hardware sea cada vez más ligero, más cómodo de usar. Y obviamente cuando lo tengamos, ya el otro día por ahí vi creo que en un reel así de esos de Instagram X, que sé si sea verdad, pero que había una empresa desarrollando como unos lentes de contacto, ¿no? Para que veas aquí ya Ok, todo. ok, qué chido. No sé qué tan desarrollado esté eso, qué tan verdad, qué tanto sea ciencia ficción, pero evidentemente para allá va. O sea, eso lo vamos a ver, yo creo, en unos años. ¿Qué opinas de todas esas tecnologías y ahora con pues el boom de la inteligencia artificial? ¿Dónde crees que se integre blockchain, realidad aumentada, Está metaverso? interesantísimo, está interesantísimo. Obviamente yo creo que nadie tiene ni idea dónde va. O sea, de hecho acabo de ver una entrevista con el CEO de OpenAI y Alex Friedman. Alex Friedman. Sí. Muy interesante, ¿no? O sea, ellos mismos reconocen que no saben para dónde va. O sea, no tienen ni idea. Él argumenta, este señor, que pues esa es la razón un poco por la que están tratando de hacerlo lo más público posible, porque pues quieren que la gente un poco también ayude ver cuáles son los problemas, porque no sabemos para dónde va. Está increíble lo que está pasando, lo que pasó este año, desde enero, ¿no? Que fue más o menos cuando empezó a ganar tracción estos sistemas de lenguajes, ¿no? Completos. Fue increíble. Yo no recuerdo, o sea, yo recuerdo pocas veces en mi vida un impacto tan grande al exponerme a una tecnología nueva, ¿no? O sea, nueva entre comillas, es una tecnología que ya estaba, pero nueva en cuanto a la experiencia del usuario. Nueva para usarla tú, o sea, en tu compu, tú Sí, haciendo... acceso masivo a Ajá, millones sí, de sí, personas. sí. Sí, pocas veces en mi vida, o sea, ayer justo en la reunión esa que les comentaba, que el de los amigos que tenemos en común, estábamos hablando de eso, ¿no? Yo les decía que ha habido como momentos en mi vida que recuerdo así de ese tipo de impactos, como la primera vez que vi el primer Nintendo, ¿no? El Nintendo 1 y la primera vez que vi los gráficos del Mario Bros. 1, que hoy los ves y es puro pixel art, ¿no? Pero la primera vez que vi de eso, después de estar acostumbrado a los gráficos del Atari, que eran casi casi con pantalla verde, ¿no? Detrás.
La primera vez que vi unos gráficos como los del Nintendo fue así de wow, o sea, ya sabíamos que había videojuegos, pero esto es la evolución, esto es el futuro, ¿no? O la primera vez que chateé por internet, ¿no? Así que me metí a uno de estos foros de Latin Chat y tal, porque te conocías a gente random de otros lugares del planeta. Esa experiencia fue así de wow, o sea, ¿qué onda con esto? Ya estamos todos conectados, o sea, esto nos está abriendo las puertas a otra realidad. Entonces, creo que este año, en 2023, acabamos de tener otro de esos saltos cuánticos en la tecnología, que es darte cuenta de madres lo que se viene con la inteligencia artificial, o sea, viene muy fuerte, se está desarrollando muy rápido y no tenemos ni idea de qué va a pasar. Sí, sí, el ponerse a analizar ha sido algo que está yo pegado últimamente y difícil predecir. Sí, no sabemos lo que, pues como dices, ni ellos, que son los que lo están desarrollando, no saben. Algo vi que una edición en una entrevista de él y decía que, como que le preguntaron, bueno, ¿cómo va a hacer dinero la empresa? Que al principio no era una empresa, era una non-profit, pero algo así era la pregunta. Y decía, vamos a entrenar a los modelos para que ellos nos digan cómo hacer dinero. O sea, para preguntarles y ya que ellos nos digan, o sea, que esa fue su respuesta en ese momento. Sí, sí, sí. Hubo un post en Twitter de alguien que estaba haciendo algo que creo que le llamaba no sé qué Hustler, ¿no? Hustler. Y así bueno, que lo voy a poner la inteligencia artificial en modo Hustler y que me diga, tenemos $100, nada más no hagas nada criminal, nada ilegal y encuéntrame la forma de multiplicar esto lo más rápido posible. Y entonces ya le decía, invierte acá, no sé qué, haz esto, y estaba publicando todos sus descubrimientos. Entonces tú estás más emocionado, más que no te da miedo de que vaya a pasar, que O sea, sí, sí, yo que también estoy un poco nervioso porque pues no sabemos, pero pues estoy emocionado. O sea, realmente pues bueno, no puedo hacer nada, ¿no? Para evitarlo. Entonces pues más bien tratar de entenderlo y disfrutarlo porque yo creo que esto se va a poner rarísimo. Yo pienso que en 10, 20 años, o sea, si vemos 20 años atrás y no creeríamos lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Si tratamos de predecirlo, cómo vamos a estar 20 años al futuro, yo creo que es imposible. Entonces, lo único que creo es que vamos a estar en una realidad que no vamos a entender la mayoría de las cosas que están pasando. lo que hizo, o sea, la rapidez, o sea, el ritmo, o sea, o sea, ha avanzado muy rápido en pocos meses, muy, muy rápido. Sí, no, y cada vez hay más, por ejemplo, yo estaba desde hace un mes o 2 meses, estaba, por ejemplo, utilizando la herramienta de ChatGPT para resumir textos, ¿no? Entonces cogía unos cuentos o un artículo que quería leer, lo ponía y que me hiciera un resumen, pero tiene una limitante de palabras, tal. Ayer descubrí uno que se llama chatpdf.com. Entonces, es como el chat GPT, todavía no está tan sofisticado como chat GPT en cuanto a la calidad de la conversación, pero arrastras un PDF, no importa cuántas páginas tenga, y le dices, dame un resumen, le haces preguntas, le dices, o sea, primero que nada te hace un resumen en media cuartilla del PDF, no importa que hayan sido 30 páginas, le pasé justo un artículo sobre lo que está pasando ahorita, ¿no? En los sistemas financieros y cuál es la estrategia de Estados Unidos hacia ciertas industrias y ciertos bancos, etcétera, ¿no? Eran como 30 páginas de un artículo. Lo metí al chat PDF y primero me hizo un resumen así de media cuartilla y después me puso como algo así como preguntas frecuentes, ¿no? Así como sugerencias de preguntas. ¿De qué se trata este artículo? ¿Cuáles son los puntos más importantes? ¿Cuál es el argumento central del autor? ¿Cuál es su posición respecto a tal? Y después, como en chat GPT, tú le puedes preguntar así, ¿cuál fue la situación en 2013 con la banca y la administración de Obama? Y te dice, según este PDF, bla, 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 bla. ¿Y cuáles son las expectativas según este PDF para el futuro en la regulación bancaria? No, pues las instituciones financieras, bla, bla, bla. O sea, como una persona, ¿no? O sea, que ya tiene toda esa información depurada. Lo increíble es la forma como depuran esa información y la velocidad a la que te la dan es... Sí, Y si ya, o sea, si no estás usando estas herramientas, estás en desventaja contra los que sí, creo yo, ¿no? Está cañón. Sí, por ejemplo, como todas las tecnologías, pues van a haber oficios que van a desaparecer, pero pues va a haber oficios que se van a emergentes crear. de personas que sepan usar bien esto. El ejemplo que yo siempre uso es el ejemplo de los fotógrafos, ¿no? O sea, desde que tenemos smartphone, todos somos fotógrafos. Pero evidentemente, si tú vas a hacer un gran evento como la recepción de Liberland que fue aquí hace 2 meses, pues contratas a fotógrafos profesionales, ¿no? O sea, aunque todos podríamos hacer ese trabajo, tú quieres un trabajo de muy alta calidad que solo va a ser un fotógrafo muy profesional. Entonces, sí, se destruyó el trabajo de muchos fotógrafos, pues
normales, pero los mejores fotógrafos mantienen su trabajo y además lo saben hacer mejor y ahora todos somos fotógrafos. Sí, pero ahí lo que se destruyó fue, yo creo, el negocio de las cámaras, de las desechables y de las de Kodak. Sí, sí, se acabó Que esa digo, industria. medio evolucionó, porque todavía hay algunas, pero pues se te transformó. Pero como dices, los verdaderos fotógrafos, los buenos que se dedicaban a eso, que eran especialistas, pues ahí siguen. Exacto, ¿no? Y que puedan incorporar estas tecnologías para su profesión. O sea, ahorita, por ejemplo, todos los fotógrafos profesionales que conozco, ¿no? De alto nivel, están aprendiendo a usar drones, Sí. ¿no? Y me llama la atención, por ejemplo, los drones son algo como muy, o sea, los hombres son como más, ¿no? Más curiosos por este tipo de tecnologías. O sea, es algo como los pilotos, ¿no? O como la gente que maneja coches o aviones. O sea, es algo como un poco más masculino, ¿no? Evidentemente hay mujeres que también les gusta eso y son muy buenas, pero es una minoría. Sin embargo, hay muchas fotógrafas, ¿no? Porque la fotografía es una disciplina que pues no está tan cargada como por ejemplo los pilotos, que los pilotos son casi todos hombres. En la fotografía no, pues hay como, no sé cuál sea el ratio de hombres y mujeres, pero está mucho más equilibrado. A lo mejor hasta hay más mujeres fotógrafas que hombres, no lo sé. Pero en el momento en el que todos los fotógrafos necesitan drones, entonces las morras se ponen a aprender a pilotear sus drones. Y entonces yo ya conozco varias mujeres fotógrafas que pues ya aprendieron a usar su dron, ¿no? Entonces es bien interesante, o sea, te tienes que reinventar y te tienes que adaptar si te gusta realmente esa profesión y quieres seguir siendo competitivo. Otro proyecto que traes es el podcast que tienes con Lore. Cuéntanos cómo es el proyecto, qué es lo que están haciendo cada cuando sacan, por dónde los puede escuchar la gente. Pues ahorita la dinámica que traemos es de grabar bueno, más bien hacer un live stream una vez al mes. O sea, por temas de tiempo todavía estamos viendo cómo logramos eficientar, ¿no? La dinámica de producción del podcast. De hecho, hoy vamos a grabar, al rato vamos a hablar de la crisis financiera y de la hiperbitcoinización. Y entonces es un proyecto que lo empezamos a planear hace un año y medio y el año pasado empezamos a grabar los primeros episodios. Y hicimos unas colaboraciones con los de la plataforma de We Are Not Zombies. Ahorita todavía no estamos claros si vamos a poder seguir colaborando con ellos, sobre todo por un tema de costos. Pero el podcast, digamos, lo que le gusta a la gente es la dinámica que tenemos Lorena y yo en el formato de conversación. Y de hecho, no solo en el podcast, sino que en otros lugares, por ejemplo, en eventos presenciales que hemos hecho aquí en el estudio, en las meetups de Bitcoin, en la Bitcoin Embassy Bar, en Talentland. Hemos hecho esa misma dinámica, ¿no? De conversación. De hecho, nos van a invitar al ITAM también en estos días para hacer esa misma dinámica. Entonces, a la gente, a una mayoría de gente le es más fácil digerir ciertas ideas si están en un formato de conversación. Y sobre todo, pues Lorena, que es muy carismática y habla muy bien y está muy informada y muy actualizada sobre temas de Bitcoin, ¿no? Y yo pues creo que nos combinamos muy bien para esta dinámica. Y entonces eso es como que lo que creemos que es nuestra propuesta de valor del podcast. Se llama el Cypherpunkcast y ahorita estamos haciendo un live stream uno al mes. Me tocó verlos en Blockchainland que hicieron como un en vivo ahí de que grabaron. El horario estaba medio malo porque fue despuesito de la hora de la comida cuando la gente va a comer y todo, entonces no había mucha gente al principio, pero al último se llenó. O sea, sí atraía mucho porque la dinámica está muy buena entre ustedes dos. Sí, 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 nos gusta mucho, la verdad. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuánto tiempo tienen de conocerse? Yo conocí a Lorena pues, en la Bitcoin Embassy, creo que en 2018. Creo que era el primer aniversario de la Bitcoin Embassy, o fue en 2019, una cosa así. La verdad no recuerdo exactamente qué fechas fue. Pues yo alguna vez fui a la Bitcoin Embassy, pues la vi por ahí nada más, X. Después ya nos presentaron más formalmente en una cena que hubo ahí. Y poco a poco nos fuimos involucrando. O sea, pues yo fui la primera persona que le dijo a Lorena, ¿sabes qué? Hay que poner aquí un poco de arte. Y al principio me dijo como, pues sí, ahí luego vemos, no sé qué. Después ya, pues, o sea, como que también ella, pues, me empezó también a querer jalar más para que le ayudara a poner cuadros. Después Lucho Poletti también puso unas obras. Y desde entonces le ha ayudado a curar un par o tres de exposiciones que ha habido en la Bitcoin Embassy. Y entonces siempre decimos que yo soy como el ministro de Cultura de la Bitcoin Embassy. Que ahora vamos a cambiar la exposición que está ahí por una nueva. Estoy justo organizándome con los artistas. Entonces, más bien de ahí empezó la primera colaboración. O sea, yo le dije,
tienes que poner algo de arte de Bitcoin, y me tomó la palabra y le puse algunos cuadros, ¿no? Y los cuadros y el arte que hay en la Bitcoin Embassy ha ido cambiando y la mayoría de esas cosas yo le he ayudado a curarlo, no todo, pero muchas cosas que están ahí. Y de ahí empezó la colaboración y después, pues nada, una de sus primeras pláticas en público fue en una en una meetup de Bitcoin que hicimos aquí, en el estudio de Casa Patricio. Esto fue, creo que, antes de la pandemia. No recuerdo exactamente la fecha, pero me acuerdo que fue una meetup grandotota que hicimos aquí, que llovió, cayó un diluvio. Fue un día como ayer, que o sea, no parecía, y de pronto de un momento a otro cayó un diluvio, y entonces toda la gente vinieron como 100 personas o más de 100 personas, todos nos tuvimos que meter a la casa y se hizo un lodazal, un caos, pero estuvo muy bueno, la verdad. Y Lorena, recuerdo que era cuando ella estaba empezando a entrenar sus primeras, o sea, ya como public speaker, ¿no? Que lo llaman en inglés, ¿cómo se dice en español? Pues no sé si hay un término así como public speaker. Pues, no sé, evangelizar, educar. No me gusta mucho Ajá, la sí, palabra sí, evangelizar. pues un poco como Conferencista. como conferencista, ¿no? Eh, Líder de opinión. líder de opinión. Y entonces recuerdo muy bien que pues aquí fue donde uno de los primeros lugares donde se entrenó, ¿no? Se empezó a entrenar. Y ahora la verdad es que pues es muy buena. Sí. Y en muchísimos temas de todo el ecosistema blockchain está muy actualizada y sabe muchísimo porque gracias a la Bitcoin Embassy también hace meetups todas las semanas y entonces está enterada de un montón de proyectos que hay. Sí, lo que está haciendo ella está bien padre. Sí. Lo que está haciendo tú también está muy, muy padre. Muchas gracias por recibirnos aquí en el estudio. Pues aquí es también también muchas de las personas de la comunidad han dicho que aquí es como también una Bitcoin Embassy, ¿no? Pero es más como un consulado underground, ¿no? Más que la embajada es así como el think tank, underground. Está muy padre, aparte de la casa y todo. Está muy chido. Está muy padre este Si estudio. alguien te quiere contactar, ¿cómo sales en redes sociales? Yo estoy en todas las redes como Gus Grillasca. Entonces es así como suena, Gus Grillasca todo seguido. Estoy en Instagram, en Twitter. Mi correo electrónico es TikTok. gusgrillasca@gmail. No, fíjate que no tengo TikTok. Todavía no. No sé si con algunos de los reels que voy a estar haciendo para Instagram, a lo mejor eventualmente, pero justo estoy luchando para no utilizar demasiado Instagram porque me consume mucho tiempo. De hecho, me descargué el otro día una aplicación para que te bloquee las aplicaciones después ajá. Entonces, para ponerme, haz de cuenta, 1 hora de Instagram al día máximo, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, ahorita creo que todavía no estoy preparado para descargarme una aplicación que es todavía más adictiva, ¿no? Entonces, estoy tratando de utilizar mi tiempo en otras cosas, pero sí, probablemente en algún momento tenga cuenta. Pues bueno, Gus, pues muchísimas gracias de nuevo por recibirnos. Maula, pronto obligada. La pregunta de siempre, ¿cómo estás generando valor? Pues mira, yo creo que generar valor para mí, como yo lo entiendo, pues es generar aporte, ¿no? A la sociedad. Así es como yo lo veo. Y ese aporte pues puede ser por conocimiento, puede ser un aporte económico, ¿no? Cultural. Entonces yo creo que como yo me entiendo, mi aporte al ecosistema, que es mi principal profesión en la actualidad, es a través de educación, o sea, difusión de conocimiento en programas como estos y en mis propios canales, a través de difundir el conocimiento sobre los proyectos en los que estoy colaborando y tratar de hacerlo en un lenguaje lo más, lo más claro, ¿no? Para la mayor cantidad de gente. Ese es como mi principal objetivo. Entonces, esa es, yo creo, como la forma en la que he aportado más a la comunidad en los últimos años. Hablando sobre el tema de los NFTs y del arte y de todo esto, que pues ha sido una de mis primeras líneas, ¿no? de desarrollo. No, pues muchísimas gracias por recibirnos de nuevo, por la plática muy amena y creo que sí es súper importante el poder explicarle los conceptos de cierta manera para que la gente que no tiene un background muy técnico entienda y a lo mejor pueda llegar a ser ahí el clic de empezar a tener esa curiosidad de utilizar más las herramientas y creo que ustedes, Lore, tú y muchos aquí en Ciudad de México con los que hemos platicado están haciendo Sí. una chamba súper chida y que, pues bueno, ya veremos cómo esto se desarrolla en unos años. Ya estaría padre platicar contigo en unos meses. Que sí, cuando quieran, hacemos una plática de actualización.
Buenísimo, pues muchas gracias, Mexi. De Muchas nuevo, gracias. Gus, otra vez y acuérdense de suscribirse, denle like y nos vemos a la siguiente. Wanna hear you go.